Antes que hablabas con Marga del lío de los sueldos, yo siempre lo cuento. Digo, es decir, ¿Cuánto gana el presidente? 93.000 euros, que es lo mismo que ganaba el presidente anterior. Yo siempre cuento que... Sí, el único problema de Provença es que gana lo mismo que ganaba claro, el presidente anterior del anterior. O sea. Sin ningún género de dudas, pero te lo cuento porque es verdad. Mira, es una desgracia. Yo no lo cuento por mí. Yo gano lo mismo que ganaba el anterior y cuando he sido alcalde he ganado lo mismo que ganaba el anterior alcalde. Es decir, fíjate, en los alcaldes el sueldo de alcalde sí que está regulado. La ley dice cuánto cobra un alcalde. Y cuando hablamos de alcaldes de grandes ciudades, de ciudades de más de 500.000 habitantes, el sueldo de un alcalde se tiene que equiparar al sueldo de un secretario de Estado, ¿no? Un secretario de Estado no llegará a los 120, pero estará por ahí. El alcalde de Zaragoza cobraba 84. Cuando yo llegué, cobraba 84 y he estado 4 años cobrando 84. Esto lo explico siempre, porque al margen de que tú des una idea, cuando han llegado los alcaldes del Partido Popular ahora a esta legislatura, yo hablaba con ellos como presidente del partido, no como presidente de Aragón, a todos y les explicaba una cosa. Digo, mira, mi opinión es que lo peor que podéis hacer es que cuando lleguéis, lo primero que hagáis sea subiros el sueldo. Porque la gente va a entender que venís a serviros y no a servir. Y esto es así. Es decir, si tú llegas, ganas las elecciones y lo primero que haces es subirte el pero sueldo. a lo mejor lo tendrás que hacer el día que sepas que te vas a ir. Y no lo disfrutarás tú, pero habrá un sucesor que cobre un salario en función también de la responsabilidad que tenéis y del patrimonio que manejáis. Un lío, Eduardo. Yo no digo que ganéis porque lo podrás 5 hacer millones de euros. Lo podrás hacer el día que te vayas a ir tú pensando que no ganas las elecciones. Pero si las ganas, tira antes de la campaña electoral a decir que te subes el sueldo. A ver bueno, que dejas un sucesor, ya está. Bueno, que encantado. Me preguntabas por las energías renovables. Déjame que te haga una... Por Forestalia, es que yo escucho todas las mañanas a Federico, es Forestalia por aquí, Forestalia por allá, Forestalia por acullá, y deben de ser los más malos del mundo mundial. A ver por dónde empiezo, porque el tema es largo. Yo lo primero, de las primeras cosas que he hecho, yo no llevo 100 días en el gobierno. El gobierno de Aragón fue de los gobiernos que se constituyó más tarde. Lo hicimos después de las elecciones, lo hicimos después del 23 de junio. Yo desde el principio entendí que el periodo electoral no era un periodo en el que formar gobierno y nosotros fue a mediados de agosto cuando hicimos la formación. Yo de las primeras cosas que he hecho ha sido crear una comisión de investigación en torno a las energías renovables. No solamente vamos a hacer una comisión de investigación, sino que yo sigo muy atentamente los distintos procesos judiciales que hay abiertos relacionados con las concesiones que el Gobierno de Aragón o que el Ministerio del Interior ha dado para la concesión de esos parques, ¿no? Y es un tema que tiene complicación y que es un tema delicado, porque hay que encontrarle un punto de equilibrio. Yo desde el principio dije que es verdad, hay determinados sitios donde se han autorizado parques eólicos que son extraordinariamente discutibles. Cuando la gente vive del turismo, es decir, tú dile a Marga que le vas a poner eólica marina al lado de Formentera. Te cargas las islas. Tú di en Matarraña o en el Pirineo aragonés que vas a establecer grandes parques fotovoltaicos o eólicos. No tiene sentido. Y por eso es verdad que hay muchos de esos que son discutibles. Pero también es verdad, Eduardo, que a mí me parece que ahora Aragón está en una situación excepcional por dos cuestiones de las que seguro hablaremos en esta charla. Las grandes revoluciones en el mundo, las que ha habido y las que va a haber, tienen que ver con la energía y con la tecnología. Y ahora Aragón está en el centro de la revolución que hay con la energía. Hemos decidido que vamos a descarbonizar nuestra economía, eso significa electrificar la economía, eso significa cambiar el modelo de producción de energía. Y en Aragón a día de hoy hay un dato que es extraordinariamente llamativo. En Aragón consumimos aproximadamente el 4% de la energía que se produce en España, pero producimos el 8% de la energía que se produce en España. Es decir, en Aragón consumimos la mitad de la energía de la que producimos. Y en Aragón es verdad que producimos mucha más energía renovable de la que se produce en el resto de España. Eso hace que hoy, posiblemente, y os contaré el porqué, Aragón sea la comunidad autónoma más interesante para cualquier industria, para cualquier empresa
que haga un uso intensivo de la energía. Porque no solamente hay una seguridad de suministro energético, porque hay una energía que es de origen renovable y el mercado lo aprecia especialmente, sino porque además puedes conseguir un precio de la energía muy inferior al de mercado cuando te conectas directamente a un parque de estas características. El reto que nosotros tenemos, por lo tanto, yo lo digo siempre, es no solamente que haya más energía renovable, sino que produzcamos la energía que consumimos. Porque si no, es evidente que la energía que hoy consumimos se va a otros sitios. Y luego hay otra cuestión que creo que es muy importante. Energía y datos. Energía, las grandes guerras en el mundo han girado en torno a la energía, pero hoy las grandes guerras soterradas que tiene este mundo tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con los datos, tienen que ver con robar los datos. Hoy en Aragón están haciéndose las mayores inversiones en centros de datos que se están haciendo no solamente en España, sino en el sur de Europa. Amazon Web Services y Microsoft han decidido que los centros de referencia no solamente en almacenamiento de datos, sino en computación, van a estar en el entorno metropolitano de Zaragoza. Y hay una conexión directa entre la energía y que los desarrollos pioneros de grandes multinacionales se estén implantando en nuestra comunidad autónoma y yo estoy convencido de que detrás de ellos van a venir otros. Quiero decir, vamos a hacer una comisión de investigación para saber todo lo que se ha podido hacer mal en las energías renovables, sin ningún género de dudas. Pero es verdad que hoy las energías renovables tienen un carácter diferencial para nuestra comunidad autónoma que no podemos dejar pasar como oportunidad. ¿Y ha habido corrupción? Pues eso es lo que yo quiero saber. Si ha habido permisos que se han dado en parques que no deberían haberse dado. Pero lo vamos a ver en la comisión de investigación, pero lo estamos viendo en los escritos de los fiscales que salen publicados en los medios de comunicación. Hay dos grandes debates sobre esta cuestión. Uno, si los parques se han troceado y si los parques cumplen con toda la normativa medioambiental. Es decir, los dos debates que hay es Aragón, cuando tú pones un parque eólico de menos de 50 megavatios, tiene que dar la autorización al gobierno de Aragón. Cuando es de más de 50 megavatios, la tiene que tramitar el ministerio. En Aragón lo que ha ocurrido es que se han puesto parques de 50 uno al lado de otro. 50, 50, 50. Para que esas tramitaciones, parece ser, no tuvieran que ser por parte del ministerio, sino que tuvieran que ser por parte de la comunidad autónoma. Los escritos del fiscal que yo he leído a día de hoy, publicado por los medios de comunicación, dicen que eso tiene una explicación y que no tienen por qué constituir delito. Sí que el Ministerio Fiscal, en el escrito que ha hecho en Huesca, dice que los requisitos medioambientales para la instalación de determinados parques se incumplieron y que las declaraciones de impacto ambiental que se concedieron debían no haberse concedido. Por lo tanto, estos temas tienen las dificultades que tienen desde el punto de vista técnico y, como digo, para nosotros la energía renovable es evidente que no solamente tiene problemas medioambientales en una comunidad autónoma muy extensa, sino que también tiene oportunidades que ya estamos aprovechando. Hablamos de los centros de datos, pero podemos hablar de la gigafactoría, o podemos hablar de la planta de baterías. Aproximadamente el 6% del Producto Interior Bruto de Aragón tiene que ver con la industria de la automoción. En Zaragoza tenemos una de las mayores fábricas de España, de Stellantis, lo que todavía ha sido la Opel, ¿no? Y ahora estamos en el proceso de que una fábrica de baterías se instale al lado de la propia fábrica de coches. Eso a nosotros nos significaría no solamente una inversión por encima de los 3.000 millones de euros, sino multiplicar el peso de la automoción, por lo tanto el peso de la industria dentro de nuestra economía, lo cual no sería una buena noticia para Aragón, sería una muy buena noticia para España, porque en Aragón la industria de la automoción está en torno al 6%, pero en España todo lo que tiene que ver con los coches y con las distintas fábricas de coches que tenemos es en torno al 10% del Producto Interior Bruto, ¿no? Por lo tanto, todo eso tiene que ver con la energía. Es decir, ¿por qué Stellantis apuesta por Zaragoza y no por otros sitios? Porque es ahí donde tiene la posibilidad de aprovechar las instalaciones de energía renovable que tiene ya operativas y la posibilidad, se llaman PPAs, pero de hacer conexiones directas con parques que les ahorren una parte muy importante del coste de la energía
y que, por supuesto, les dé seguridad en suministro. Política fiscal. Yo ya he dicho antes y lo digo siempre que la política fiscal es lo que verdaderamente marca las políticas de los gobiernos, porque es lo que altera para bien o para mal la vida de la gente, ¿no? Con impuestos bajos la gente vive mejor, eso está demostrado empíricamente, y con impuestos altos vive peor. En Aragón la política fiscal, la presión fiscal era brutal. Es decir, el IRPF tipo marginal máximo, insisto, de ahí para abajo, en todos los tramos, era mucho más alto que Madrid, y usted lo ha bajado, pero no demasiado. Un 5%. Bueno, pero todavía queda. Y luego lo que más me preocupa, sucesiones y donaciones. Sucesiones es el impuesto a los muertos, el impuesto más injusto que pueda haber, porque tú te mueres y vayas al infierno o al cielo, sigues pagando impuestos. Y luego está el impuesto de donaciones, que es igual de injusto, solo que en vida. La mayor parte de los nuevos gobiernos del PP lo han suprimido de un plumazo y tú lo vas a hacer por tramos. ¿Por qué? Te has olvidado de patrimonio. Y patrimonio. Mira, yo creo que lo primero que había que hacer en este momento era ayudar a la gente que más problemas tiene para llegar a fin de mes. El gobierno de Aragón anterior, que es verdad, tenía establecido un infierno fiscal en nuestra comunidad autónoma. Es de los pocos gobiernos que, a pesar de haber vivido un periodo de inflación extraordinariamente alto, no deflactó el IRPF. Por lo tanto, yo creo que la prioridad y lo que vamos a hacer en el primer gobierno es ayudar a las personas que más dificultades tienen para llegar a fin de mes. La deflactación del IRPF va a ayudar a los 700.000 contribuyentes, a todos, pero especialmente ayudará a las rentas más bajas. Eso quiere decir que una parte muy importante de los impuestos que vamos a bajar en el primer presupuesto va a tener que ver con el IRPF y va a tener que ver con las personas que más lo necesitan en un momento extraordinariamente complicado. Es verdad que vamos a hacer que todo el grupo 1 de sucesiones, todos aquellos que tienen que heredar con menos de 21 años, paguen cero. Es verdad. Y es verdad que nos queda un tramo importante por hacer. Esto en política pasa algo también, Eduardo, que estarás de acuerdo conmigo. Y es que Aragón es un infierno fiscal, llega el PP y el primer año lo tengo que hacer un paraíso fiscal. Dame un tiempo, ¿no? Es decir, la legislatura dura 4 años. Sí, pero Juanma Moreno en Andalucía lo hizo en un año. Está aquí Juan Bravo, que nos lo contará con detenimiento. Lo hizo al 5º año de gobernar. No, yo creo que al primero. Estuvo 4 años, pero la supresión de patrimonio fue en el primer año de la segunda legislatura. Sucesiones rapidito. Más rapidito que el señor Azcón. Oye, yo invito a Juan a que suba con nosotros, pero ahora mismo estábamos hablando con Juan y me estaba diciendo, si yo entiendo que hay que ir escalón por escalón. Lo digo ¿por qué? Porque mira, sucesiones, donaciones. Yo este año lo que voy a hacer es pegarle un empujón brutal a las donaciones. Creo que es buenísimo que el dinero se adelante en vida, que no haya que esperar a que se mueran tus padres o que se mueran tus abuelos para que te puedan ayudar a comprarte una casa o para que te puedan ayudar a mejorar en tu empresa. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con donaciones dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito empresarial, vamos a bonificarlo y vamos a hacer que haya una cantidad muy importante, yo creo que estamos barajando en torno a los 500.000 euros en el primer año, que esté absolutamente exento en la parte de donaciones. Igual que en patrimonio. Es decir, Aragón es la peor comunidad autónoma de España. No hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga el mínimo exento para pagar matrimonio más bajo de lo que lo tiene Aragón. Y es verdad que nuestro objetivo es eliminar el pago del impuesto del patrimonio, es verdad, pero el primer año vamos casi a duplicar ese mínimo exento en el pago del patrimonio. Quiero decir, nosotros en el primer año, empezando por el IRPF, vamos a empezar con el IRPF, vamos a hacer sucesiones, vamos a hacer donaciones y vamos a hacer patrimonio. Y es evidente que seguiremos en esa senda de bajada de impuestos, de la que a mí nadie me tiene que convencer porque vengo de ser el alcalde con los menores impuestos de España. Yo, como alcalde de Zaragoza, he bajado el IBI todo lo que se podía bajar. Hay un IBI que marca la Ley de Haciendas Locales el mínimo del tipo que tú le tienes que aplicar a la base impositiva, al catastro, del 0,4. Nosotros bajamos el IBI hasta el 0,4. Ya no se puede bajar más. Quiero decir, soy un absoluto convencido
de que eres un liberal, pero a las sociedades aplicar las recetas. Es verdad que hay que correr todo lo que podamos y ya créeme que lo vamos a hacer. Pedro Sánchez va a eliminar buena parte de los vuelos nacionales. No se autoprohíbe ni el Falcon ni el Super Puma. El Falcon lo utiliza hasta para ir a hacer la compra y el Super Puma lo coge cada vez que va de Moncloa a Torrejón. Por cierto, Mariano Rajoy cuando iba de Moncloa a Torrejón no cogía el Super Puma, iba en el Audi oficial y no montaba el Cristo, ni gastaba el dineral, ni contaminaba lo que contamina el Super Puma. Una de las ciudades afectadas por esta medida de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz puede ser Zaragoza. ¿Qué tiene que responder el presidente de todos los aragoneses a esta decisión del Gobierno de España, o presunta, vamos a ver si forman gobierno, y qué le parece que el señor Sánchez no se autoprohíba el Falcon para los viajes nacionales? Pues que lo que empieza siendo absolutamente incomprensible e indefendible es eso, que el presidente del Gobierno de España, que más ha hecho uso del Falcon, quiera prohibirle al resto de españoles los viajes que él ha hecho, pudiendo hacerlos en AVE, porque de eso en Zaragoza tenemos buen ejemplo. Es decir, mira, la conexión entre Zaragoza y Madrid es una conexión privilegiada. En AVE nos cuesta 1 hora y cuarto. Sí. Yo puedo venir a este foro y volver a comer a mi casa sin ningún tipo de problema, con toda la comodidad. Es decir, que por lo tanto Pedro Sánchez tome una decisión que tiene que ver con los vuelos de 2 horas y media, entra dentro de la lógica que puede tener Pedro Sánchez y que solamente puede tener Pedro Sánchez y la admitan dentro del Partido Socialista. Es evidente que lo que tiene que ver con los vuelos no es la medida fundamental que tiene que tomar la política energética de este país. La política energética de este país... Pero esto le va a hacer daño al aeropuerto de Zaragoza, que es un aeropuerto de Zaragoza, al menos en mercancías, muy importante. Eso es lo que quiero contarte. El aeropuerto de Zaragoza es un aeropuerto el primero o el segundo de mercancías en España. El primero o el segundo de mercancías en España. El primero. Y la verdad es que los vuelos que Zaragoza tiene con Barcelona o tiene con Madrid, yo no he ido en avión de Zaragoza a Barcelona o a Madrid en mi vida. Vamos, creo que no hay. Es decir, los vuelos que tiene Zaragoza... Alguno hay. Zaragoza-Madrid yo creo que alguno hay. Quiero decirte, los vuelos que tiene Zaragoza son vuelos que tiene con las islas, vuelos más turísticos o vuelos que tiene con Europa. Pero conexiones dentro de la península ibérica muy pocas. Con Galicia, algo con el sur, pero muy pocos, ¿no? Quiero decir, esto que se intenta vender como una política verde, que se intenta vender como una reducción en las toneladas de emisiones, creo que tiene mucho más que ver con el marketing que con políticas reales. A mí me gusta decir mucho que cuando hablamos de toneladas de CO2, todos entendemos de euros, pero de toneladas de CO2, no. Tú de millones de euros entiendes. De toneladas de CO2... Pero no los tengo, sí. De toneladas... No, ni puñetera idea, vamos. De toneladas Aparte de CO2... que es que los ingenieros aeronáuticos ayer dijeron que lo que se va a ahorrar sobre el total de las emisiones de CO2 de la aviación comercial es un 0,1%, o sea, una cifra ridícula. Y te vas a dejar por el camino miles y miles de puestos de trabajo. Y a Iberia ya le has pegado una leche ayer de 3 pares de narices y anteayer a AENA, que por cierto es del Estado el 51%, la descalabraste 900 millones de euros, ni más ni menos. Sí, pero te decía, las políticas energéticas. Es decir, las políticas energéticas son lo que realmente van a tener un impacto en las emisiones que hace este país. Y yo lo que defiendo permanentemente es que esas políticas energéticas tienen que venir de la mano de rentabilidades económicas y de números. Es que esto si no lo pagamos todos en la factura de la luz. Es decir, este país está en una lucha y este gobierno está en una lucha contra las políticas nucleares y contra las cierres de centrales nucleares que va a significar muchísimas más emisiones de las que va a significar el ahorro que se puedan generar en toneladas de CO2 el suprimir los vuelos de los que está hablando. Por lo tanto, creo que es muy dudosa la eficacia real que va a tener en la pretendida lucha que el gobierno tiene contra el cambio climático. Hay medidas que pueden ser muchísimo más efectivas y que tienen que ver con la política energética de este país. Ellos buscan una medida efectista que realmente creo que va a tener muy poco impacto
en la realidad. OK Diario está publicando en rigurosa primicia todos los movimientos de inmigrantes ilegales de Canarias al resto de la península, cómo el gobierno de España los está distribuyendo sin ton ni son y sobre todo y perjudicando a comunidades autónomas que tienen un común denominador, que están gobernadas por el Partido Popular. Han llevado inmigrantes ilegales, creo que a los Pirineos, ¿no? Sabiñánigo. A Sabiñánigo. ¿Les avisó el gobierno de España, os ha avisado el gobierno de España de esta decisión que en el caso de Madrid se hizo con premeditación, con nocturnidad y con alevosía? Bueno, ni avisó al gobierno de Aragón, ni avisó a la delegación del gobierno. ¿Ah, sí? Sí, ¿Sí es de los suyos? La delegación del gobierno se enteró de que habían venido inmigrantes de Canarias a Aragón a raíz de que la consejería le llama. Y la consejería se entera porque le llama a una entidad social diciéndole que han venido 150 inmigrantes al albergue de Sabiñánigo. Pues una vez más ya está todo dicho. Porque la descoordinación, la desinformación, el querer ocultar, el no establecer la colaboración necesaria, porque al final lo que está pasando en Canarias, creo que lo que llevamos de año llevan récord, algo así como 28.000 20 y pico mil, sí. No inmigrantes. Es evidente que tiene que haber una política migratoria común. Es evidente que esos inmigrantes no pueden quedarse en Canarias y que tienen que estar repartidos entre el resto de comunidades autónomas. No vamos a dejarlos allí. Hay que cambiar la política de inmigración, hay que establecer una política de inmigración de acuerdo con lo que es la Unión Europea, pero lo que es muy difícil de explicar para los servicios sociales de las comunidades autónomas es que tu propio gobierno, que el gobierno de España no te informe de que manda inmigrantes que luego vamos a tener que atender nosotros. Porque esos inmigrantes no solamente van a necesitar alojamiento y manutención, sino que esos inmigrantes dentro de muy poco tiempo van a demandar servicios de educación, van a demandar formación, van a demandar ingresos y ayudas para poder subsistir en el día a día y, por lo tanto, que no se informe a las comunidades autónomas para que se puedan establecer los medios que no generen problemas en aquellos municipios a los que van destinados, pues entra dentro también de esa política absolutamente incomprensible que tiene el gobierno de Sánchez. Y esta llegada con premeditación, nocturnidad y alevosía de inmigrantes ilegales está provocando tensión, por ejemplo, en Sabiñánigo, que luego se dispersarán por toda la comunidad autónoma. Está ya provocando, en fin, alarma social. Bueno, la verdad es que nosotros en Sabiñánigo es un pueblo, es uno de los grandes pueblos del Pirineo, pero es evidente que no es un municipio de los que puede haber en la Comunidad de Madrid. De momento, lo que a mí me han trasladado respecto del ayuntamiento es que aunque pueda haber personas que tienen intranquilidad, están bien tratados en el albergue y están de momento bastante controlados. Tú eres presidente del Partido Popular de Aragón. En el año 2001 a una persona que yo conocía y que tenía en altísima estima, a Jiménez Abad, lo asesinaron de un tiro a bocajarro cuando iba con su hijo camino de la Romareda. Con Borja. Sí. ¿Qué sentiste al ver al presidente, al todavía presidente del gobierno, abrazándose, sonriendo, haciendo jiji, jaja, con los etarras de Bildu en el Congreso? ¿Qué sentiste al ver cómo abrazaba a la portavoz de Bildu, que era la vocera de los terroristas, la que hizo un titular macabro, siniestro, repugnante? A la cárcel, vuelve a la cárcel. Ortega Lara vuelve a la cárcel el día que lo liberaron las unidades de intervención de la Guardia Civil. ¿Qué sentiste cuando viste a Sánchez abrazar a una persona que había titulado en portada, tras el asesinato de un compañero tuyo, de Miguel Ángel Blanco, aparece con 2 tiros un edil del PP? ¿Qué sentiste al ver esa imagen y qué sintió, porque me imagino lo sabrás, Borja Jiménez Abad? Pues mira, te podría decir que indignación, pero te mentiría, sentí asco. Sentí asco. Porque, mira, Borja, yo tengo buena relación, mucha relación con Borja. De hecho, le ofrecí venir a nuestro equipo y o sea, le ofrecí venir a alguna de las listas del Partido Popular
y no quiso acompañarnos. Seguro que colabora con nosotros, va a colaborar con nosotros, él y su hermano Manuel, los dos. Espero que tengamos la posibilidad de que también colaboren. Pero Borja en concreto, hay que conocerlo, porque Borja es un tipo, yo se lo he dicho a él muchas veces, yo acompañé a Borja en el juicio de la Audiencia Nacional a Ata, que finalmente fue condenado al asesino de su padre, y el día que Borja declaraba en ese juicio en la Audiencia Nacional, fui a acompañarle, porque creo que el Partido Popular de Aragón tiene una deuda eterna con la familia y en concreto con Borja, que es quien acompañaba a su padre, ¿no? Oye, y me quedé impresionado de la templanza con la que contó lo que ocurrió aquella tarde, que yo sigo teniendo grabada en la memoria, y que no solamente lo recuerda el Partido Popular de Aragón, sino que lo recuerda toda la comunidad autónoma, porque Manuel Jiménez Abad era un tipo excepcional. Lo que está pasando en la política nacional, lo que está pasando en el Partido Socialista y en los acuerdos con Bildu especialmente, pero también con otras formaciones políticas, es lo que no había ocurrido nunca en la vida. Porque que España y que la Constitución española tenía amenazas no es nuevo. Que Bildu apoyaba a una organización terrorista que mataba demócratas no es nuevo. Lo que es nuevo es que el gobierno de España, en manos del Partido Socialista, colabore con aquellos que quieren destruir a España. Ese es el elemento que cambia radicalmente la política en nuestro país. Porque independentistas, rupturistas con el sistema democrático, golpistas, los ha habido de distintos tipos y de distintas ideologías a lo largo de la historia. Pero siempre el gobierno de España, da igual en manos de qué partido estuviera, combatía a los que pretendían acabar con nuestro sistema democrático. El gran cambio es que ahora Sánchez está dispuesto a darle la mano, no a hacerse una foto, que estoy convencido de que le perseguirá el resto de su vida, no de su carrera política, el resto de su vida le perseguirá esa foto con la portavoz de Bildu. El cambio significativo de este país es que los que quieren acabar en España, los que quieren acabar con nuestro país, son los socios prioritarios del presidente del gobierno. ¿Y qué sentiste? En el año 87 hubo un atentado salvaje en Zaragoza contra la Casa Cuartel. Fallecieron 6 niñas, fallecieron 5 adultos, 5 guardias civiles y sus mujeres, 11 personas. ¿Qué sentiste al ver cómo el filoetarra Évole le entrevista, y le hace una entrevista que va a emitir Netflix? Es una repugnancia total y absoluta. Obviamente blanqueamiento, yo no la he visto, pero la he escuchado. ¿Qué sentiste como alcalde de Zaragoza y ahora como presidente de la comunidad autónoma al ver que se blanquea desde el periodismo y desde una plataforma a un asesino tan bestia como el que ordenó ese atentado de la Casa Cuartel? Bueno, Eduardo, no es tanto lo que sentí como lo que hice. Porque yo ahora soy presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y cuando vi esa noticia, dije, yo creo que hay que contar la otra versión. Cuando Évole entrevista al indeseable, al asesino, yo llamé a la Asociación de Víctimas de Aragón y llamé a Lucy. Lucy estaba en esa casa cuartel de la Guardia Civil. Es decir, a Lucy la sacaron de la casa cuartel de la Guardia Civil. Y le dije, digo, Lucy, yo creo que es importante que nosotros también contemos lo que ocurrió allí y lo que este indeseable hizo. Creo que es importante que haya no un documental que haga un señor periodista. Creo que es importante que la tele aragonesa, que nosotros nos encarguemos también de hacer un documental en el que contemos las historias personales que se han segado. Quiero decir, yo tengo una obligación como presidente del Gobierno de Aragón, que es que tengamos memoria, dignidad y justicia. Y
Y por tanto no es tanto lo que yo siento o dejo de sentir, es lo que yo hago como responsable de la administración para que eso se haga. Yo firmé como alcalde de Zaragoza el primer convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, creé la Concejalía de Víctimas del Terrorismo y me he encargado a lo largo de estos 4 años de que no haya ni una sola calle de la ciudad en la que se haya cometido un acto terrorista que no tenga una placa en la que se conmemore ese acto terrorista. Y eso es lo que voy a hacer como presidente de la comunidad autónoma. Nosotros tenemos la obligación de que la memoria democrática de este país a las víctimas del terrorismo las trate como lo que realmente son, héroes de nuestra democracia. Cambio. Enhorabuena. Varios de los altos cargos de su gobierno y del Partido Popular han dicho que el pacto con Vox va a las mil maravillas, cosa que no ocurre en otras partes de España, pero a mí sí me consta que allí va a las mil maravillas y que no mienten sus compañeros y subordinados de partido. Incluso se está hablando de la posibilidad de que entre en el gobierno de Zaragoza, en el de Teruel y en el de Huesca. ¿Cómo está eso a día de hoy? Bueno, es verdad, ¿eh? Es decir, en Aragón, yo lo digo, la relación con el vicepresidente, la relación con Alejandro es una relación fluida, es una relación con un objetivo claro. Cuando tú estás en el gobierno estás para solucionar problemas, no para crearlos. Aquí estamos para hacer que las cosas funcionen y para cambiar todo aquello que no funcionaba o que es susceptible de mejorar. Y yo creo que eso es lo que nos une a Vox y al Partido Popular. Creo que tenemos la posibilidad de avanzar en muchísimas cuestiones. Es verdad que hay temas en los que vamos, yo esto lo digo siempre, digo, mira, yo tengo un pacto con Vox, no tendría nunca un pacto ni con Junts, ni con Bildu, ni con Esquerra Republicana. Yo estoy dispuesto a formar un gobierno con Vox, no lo formaría con los socios del Partido Socialista. Algunas discrepancias tenemos, ¿eh? Es verdad que algunas discrepancias tenemos. Bueno. Hoy cuando veníamos aquí me han contado que Vox había votado una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Zaragoza porque se ha prorrogado el contrato de transporte, ¿no? O sea, estaba ahí sentado cuando lo he visto y he dicho, digo, bueno, ya llamaré luego a que me cuenten, ¿no? Porque el PSOE con Podemos propone en el Ayuntamiento de Zaragoza que como no ha dado tiempo de licitar el nuevo contrato a la actual concesionaria se le va a prorrogar el contrato de transporte, pues que, es un contrato que firmó el Partido Socialista, que no es un contrato, y se va a prorrogar. Y entonces el PSOE y Podemos han propuesto una comisión de investigación y me han contado que los concejales de Vox hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza han votado a favor de esa comisión de investigación. Relax. Vamos a ver qué es lo que no han entendido o qué es lo que no han hecho. Pero entiendo que nos tenemos que poner de acuerdo. Es el resultado de las urnas, y no solamente es el resultado de las urnas, sino que en Zaragoza hemos vivido lo que es un alcalde de Podemos. Sabemos lo que es... ¿El de La Gomina? El de La Gomina. Sabemos lo que es un alcalde de Podemos. Sabemos lo que es un alcalde que invita a terroristas a dar conferencias en centros cívicos. Sabemos lo que es un alcalde que quiere cambiarle el nombre al pabellón Príncipe Felipe. Sabemos lo que es un alcalde que permite que haya edificios públicos que estén ocupados por las asociaciones que él ha creado directamente. Eso ya lo sabemos. Y evidentemente la alternativa a eso es una mayoría entre el Partido Popular y Vox, que en el gobierno de Aragón yo creo que está funcionando razonablemente. ¿Pero van a entrar en las 3 grandes ciudades de la comunidad autónoma? Bueno, yo les ofrecí la posibilidad de que lo hicieran. Cuando hablamos sobre este acuerdo, yo les ofrecí que existiera la posibilidad de que hubiera un pacto global en toda la comunidad autónoma que no solamente afectara al gobierno de Aragón, sino que también afectara a Zaragoza y a Huesca, que es donde necesitamos, en las capitales de provincia las que necesitamos. No quisieron. Y sí que pactamos que los gobiernos en Zaragoza y en Huesca serían gobiernos en exclusiva del Partido Popular con el apoyo para grandes proyectos, ordenanzas y presupuestos de Vox. Eso forma parte del acuerdo que se firmó en su día y podían haber optado porque el acuerdo fuera distinto, pero en su momento no quisieron entrar. En otras comunidades autónomas pactarían otras cosas, pero en Aragón lo que se pactó respecto de los ayuntamientos y del gobierno de Aragón
Yo lo sé bien porque fui yo quien lo pactó directamente, ¿no? Y por tanto creo que es bueno que los pactos se cumplan como se están cumpliendo y como estoy seguro que se cumplirán en el futuro. Ya sé que es una cuestión que la mayor parte de la gente no va a entender porque ocurrió hace muchos años, ocurrió hace 45 años. El Corona de Aragón. ¿Se va a hacer alguna vez alguna investigación para determinar que lo que pasó fue lo que pasó? Es decir, un atentado terrorista, porque claro, ahí murieron 70 y pico personas y se ocultó el verdadero origen de lo que ocurrió, porque claro, era un escándalo el asesinato de 76 personas de una atacada en un atentado terrorista y la mayor parte de ellos miembros del ejército. ¿Algún día nos van a contar la verdad? Una de esas placas que te digo que pusimos fue esa. Y yo la puse con la presidenta de la asociación, con la que he mantenido relación durante todos estos años y con las que seguimos manteniendo muy buena relación. Me consta que en la época de Jaime Mayor Oreja se hicieron investigaciones y se intentó esclarecer todo lo que se pudo y se dieron pasos muy importantes para reconocerlas efectivamente como víctimas del terrorismo y que pudieran acogerse las ayudas de ser víctimas del terrorismo. Ojalá, es evidente, ojalá. Yo también creo que lo que se hizo y lo que ocurrió en el Hotel Corona de Aragón, coincidiendo con que al día siguiente, ahora que recientemente hemos vivido la jura de bandera de la princesa Leonor, coincidiendo con que en esa ocasión, al día siguiente, lo que había era la entrega de despachos de la Academia General Militar de Zaragoza. Muchos militares estaban en el Hotel Corona de Aragón el día del incendio. Yo también creo que eso no fue fortuito, yo también creo que eso fue un atentado terrorista premeditado, pero es verdad que hasta donde han conseguido investigar las administraciones y la verdad judicial no lo acaba de acreditar. Me encantaría que un día pudiéramos encontrar las pruebas como las hemos encontrado. ¿Y se compromete, puede prometer y promete que lo van a...? En lo que de mí dependa, sí. En lo que dependa del Gobierno de Aragón, absolutamente. Ahora hay una nueva modalidad y es que aquí al lado, en el Congreso de los Diputados, pues en fin, uno hable en euskera y para entender al del euskera el otro independentista catalán tenga que utilizar el lenguaje de las bestias, que es el castellano, el español, la lengua de Cervantes, de Vargas Llosa, de García Márquez, en fin, la tercera lengua más hablada del mundo, la segunda lengua en importancia en Estados Unidos, y esta salvajada, esta paletada ha provocado que se pueda hablar en aragonés en el Congreso de los Diputados. Y yo, que voy mucho a Aragón de toda la vida de Dios, yo no he oído en mi puñetera vida, o a lo mejor es que estoy un poco sordo, no he oído nunca a nadie hablar en aragonés. En fin, ¿esto qué le parece a usted? Pues mira, es tan incomprensible como que ese partido que está dentro de Sumar es uno de los 20 y tantos partidos que hay dentro de Sumar, ¿no? La Chunta Aragonesista pide en el Congreso de los Diputados que se pueda hablar en aragonés cuando no lo ha pedido en las Cortes de Aragón. Sí. Es decir, la realidad es que Chunta Aragonesista estaba dentro del gobierno de Lambán. Sí, sí. Es decir, durante estos últimos 8 años ha habido un consejero de Chunta Aragonesista que ha pertenecido al gobierno de Aragón y que por lo tanto podían haber pedido que la reforma del reglamento de las Cortes permitiera que el aragonés se utilizara en las... Nunca lo han pedido. Pero claro, se suben al carro del precio que Pedro Sánchez tiene que pagar a catalanes y vascos para que pueda obtener sus votos, y eso hace que un diputado tenga su minuto de gloria. Pero la realidad es que ese partido, en las Cortes de Aragón, nunca ha pedido que se reforme el reglamento para que se hable en aragonés. Vamos a terminar con la palabra de moda que Pedro Sánchez no gusta de pronunciar, pero nosotros se la vamos a pronunciar 1000 veces o 1000 millones de veces si es necesario. La palabra amnistía, algo que está prohibido en la Constitución, porque el artículo 62 dice que están prohibidos los indultos generales. Un indulto lo que hace es eliminar la pena, pero no el delito, y una amnistía lo que hace es eliminar pena y delito. Es decir, si está prohibido lo menor, es obvio, implícita y explícitamente obvio, que está prohibido lo mayor. ¿Qué va a hacer usted desde la fuerza que le da presidir una comunidad autónoma tan importante como Aragón para parar esta tropelía, que sabemos que es ilegal y sabemos también
y no hace falta ser rapel ni ser abogado del Estado, sabemos que la va a aprobar el Tribunal Constitucional. ¿Qué van a ustedes hacer para parar esta prevaricación nivel Dios? Todo lo que esté en mi mano y un poquito más, siempre dentro de la legalidad. Te cuento, Eduardo. Mi primera comparecencia en las Cortes de Aragón tuvo que ver con esto. Y cuando estábamos hablando de la situación política, de la amnistía y de la formación del nuevo gobierno, el Partido Socialista también en Aragón, del que sigue siendo secretario general Javier Lambán, dice una cosa cuando en realidad hace la contraria. Y claro, ellos decían, como tantas veces, que ese debate no tenía que ver con la política aragonesa. Yo literalmente les dije, no os gusta, ¿verdad?, que se hable de la amnistía. Os vais a hinchar. Os vais a hinchar. Si os creéis que Aragón, que ha sido condado, reino y corona en este país, es decir, Aragón son 500 años de historia en el que con Castilla somos quienes creamos lo que hoy conocemos como España. Y por lo tanto, la amnistía, que supone muchas cosas, no solamente desde el punto de vista de la legalidad o desde el punto de vista de la moralidad, pero a mí lo que más importante me parece que es desde el punto de vista de la igualdad de los españoles. Si os creéis que los aragoneses vamos a permitir que haya españoles de primera y españoles de segunda, os vais a hinchar de oír hablar de la amnistía. Por eso yo también anuncié en las Cortes de Aragón que en el momento en el que se apruebe una amnistía, el gobierno de Aragón interpondrá un recurso de inconstitucionalidad. Fuimos la primera comunidad autónoma que anunciamos que si eso se acaba convirtiendo, como tiene toda la pinta, en una ley aprobada por el Parlamento, el gobierno de Aragón, no tengas la más mínima duda de que seguro que con el gobierno de otros muchos compañeros de otras comunidades autónomas, pero yo respondo por el mío, interpondremos un recurso y haremos todo lo que esté en nuestra mano dentro del Estado de Derecho, dentro de la legalidad, para acabar con esa ignominia. ¿Y van a hacer lo mismo el señor Lambán y el señor Paje, que se han mostrado en contra de esta... es que ese es el gran debate. Durante esta campaña electoral uno de los grandes debates que ha habido son esos, ¿no? Vale de fariseísmo, vale de decir una cosa y de votar la contraria. Porque en democracia lo importante no es lo que se dice, es lo que se vota. Es que ni Paje ni Lambán pueden decir una cosa y cuando llega la hora de la verdad, en sus comunidades autónomas o los diputados o senadores que han sido elegidos por sus comunidades autónomas, votar la contraria. Dimite de secretario general, vete. Si no estás de acuerdo con lo que está haciendo tu partido, es muy sencillo. Si de verdad te sientes o crees que en temas estructurales, porque no es una pequeña discrepancia, sino una cuestión estructural de cómo entendemos nuestro país, tu partido tiene, como dices, una diferencia fundamental con la tuya, actúa en consecuencia, suelta el sillón, vete. Pero eso de decir lo que algunos moderados quieren oír, pero cuando llega la hora de la verdad, votar siempre con Pedro Sánchez, a mí no me la clavan ya. A mí ya no me engañan, no. A mí Paje me parece, como Lambán, exactamente lo mismo que Sánchez, porque votan exactamente lo mismo, tanto en el Parlamento aragonés como en el Parlamento de Castilla-La Mancha, como en las Cortes, en el Congreso y en el Senado. Pues nada más, Jorge Azcón, él no lo va a reconocer, él lo va a negar, pero yo se lo digo, Jorge Azcón es el gran tapado. Muchas gracias.